os presento a nuestro invitado de honor, es don Alfonso Carrasco. Él nació en un día grande y un año y un buen año. Nació el 12 de octubre. Un buen día para nacer entre nosotros. Y nació también un buen año, 1956. Aquí yo también nací en 1956. Somos quintos, se dice aquí. No sé si en Galicia se dice. También se dice. Se ordenó sacerdote a los 29 años, es decir, en 1985. Y luego pues estudió en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Esto también me da un poco de envidia porque es una universidad, supongo que en su tiempo también era bilingüe, en alemán y en francés, supongo. Y esto da mucha envidia a los que tenemos muy poca facilidad con los idiomas. Allí se doctoró en teología, bueno, dio clase también de teología moral en Friburgo y luego vino para España a la Universidad de San Dámaso, que como sabéis está en Madrid, donde llegó hasta ser vicedecano. ¿Y decano también? Bueno, eso no lo había leído. Bueno, pues decano de San Dámaso, dando teología dogmática. Luego fue llamado al servicio episcopal en el 2007 en su ciudad de Lugo. Porque Villalba es donde nació, que se me ha olvidado decirlo, que es provincia de Lugo. Y luego, pues sus hermanos en la conferencia episcopal le nombraron presidente o le pidieron que presidiera la Comisión Episcopal de Educación y Cultura. Ahí ha realizado, y esto lo quiero decir porque llevo muchos años ligado a esa comisión, le tocó la LOMLOE y le tocó presentar un esquema sobre la clase de religión a la ministra de entonces, Isabel Celaá, un esquema potente, atrevido, innovador, que fue rechazado. Pero que me consta que ahora a lo mejor el Ministerio se arrepiente de no haberlo aceptado en su momento. Luego, con su equipo, elaboró pues el currículo que ya todos conocéis, sois todos profesores de religión, o casi todos, y bueno, pues el currículo de religión para la LOMLOE es un currículo también a mí me gusta mucho, tiene muy bien el tema teológico, hay una serie de conceptos fundamentales y sobre todo aprovecha una cuestión de la LOMLOE que es el perfil de salida, que es una gran oportunidad para la clase de religión. Y finalmente, pues se ha embarcado este año y quiere embarcarnos a todos en el Congreso de la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. Para eso le hemos pedido que venga, para que nos anime y para que a partir de aquí podamos ir todos los que queráis, podáis y debéis ir al Congreso el 24 de febrero del 24. Va a ser un congreso histórico y con eso ya termino, que ya sabéis que me gusta enrollarme. Es histórico porque no se hace desde hace 100 años. El anterior congreso fue en 1924, a nivel nacional. Por tanto, es esto lo que venimos aquí en esta jornada y luego, bueno, pues las preguntas girarán en torno a esto y también al trabajo común de tender puentes entre la diócesis y los colegios de la Iglesia. Pues sin más, ya le doy la palabra a don Alfonso. Pues muchas gracias a don Carlos por la invitación a venir a Zaragoza, que el viaje no se hace largo, la verdad, es dura lo que dura, pero después Zaragoza lo compensa. Y gracias por la confianza para este encuentro, para invitarme a venir a este encuentro. Y a Bernardino, pues por la presentación y por la colaboración durante años. Bueno, ¿por dónde empezar?
Pues la reciente renovación de la Ley Orgánica de Educación, de la que hablaba Bernardino Lalomeloé, ha sido la ocasión de un debate importante en la sociedad y en la Iglesia, pero no solo sobre la presencia de la asignatura de religión católica, sino sobre la educación misma, sus protagonistas, sus contenidos y su pedagogía. La asignatura de religión, la ERE, yo le llamo de ahora en adelante asignatura de religión para acabar antes, la asignatura de religión es como un símbolo de las grandes opciones y los grandes desafíos implicados en la educación. Pero lo que realmente está en cuestión es la educación. Entonces, hubo un debate, ciertamente, durante el tiempo de preparación de la LOMLOE y su aplicación inmediata. Pero lo que podría caracterizar este proceso, este tiempo de redacción y de puesta en práctica, es quizás sobre todo la ausencia de un diálogo real con la sociedad, con sus órganos representativos. La LOMLOE se aprobó durante el tiempo de la pandemia de cualquier manera, o sea, a toda costa, sin que pudieran intervenir adecuadamente lo que solía hacerse de consejos y otros órganos representativos de la sociedad que se solían consultar en la elaboración de una ley, y donde el diálogo con la Iglesia fue también relativo, digamos así. Aparecía cada vez más claramente la pretensión de protagonismo del Estado. Tuvo algunas expresiones un poco extremas, como cuando la ministra Celaá, en un encuentro nacional de escuelas católicas, fue allí a decir que los hijos tampoco son de los padres. Claro, aquello llamó mucho la atención. Es una expresión un poco extrema de esta voluntad de protagonismo del Estado, que tiene la característica además de que no es nada nueva. Yo solo por fastidiar a la ministra recordaría que sobre esto hay una sentencia, exactamente sobre la competencia educativa sobre los hijos, si es de los padres o es del Estado. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el año 1925, o sea, hace 100 años. Es una cosa antigua, proviene de grandes debates y de grandes procesos de introducción de una escuela estatal que tiene sus raíces sobre todo en el mundo francés, en la Revolución Francesa. Esta tesis era muy común en cierta literatura pedagógica o educativa en lengua francesa en el siglo XIX y se extendía. Vamos con algo de retraso. Bueno, esto es, digamos así, como un pequeño marco. El diagnóstico que se solía dar durante aquellos tiempos, que salía en el periódico de vez en cuando y que seguramente es acertado, hablaba de una ausencia injustificada de un pacto sobre la educación. Decía, no es posible que nuestra sociedad no desarrolle, no tenga, no consiga un pacto sobre la educación. Es el diagnóstico. El pacto sobre la educación de alguna manera se ha roto, no que no lo hubiera, que lo hubiera que conseguir en el futuro, lo había, pero de alguna manera se ha roto desde el momento en que se cuestiona la responsabilidad de los protagonistas, por ejemplo, en primer lugar de la familia, de los padres. Nosotros podríamos decir más cosas, podríamos decir protagonistas de la educación son también instancias de la sociedad, como por ejemplo todas aquellas iniciativas que pueda tomar la Iglesia en la educación. Bueno, hay muchos protagonistas, pero desde el momento en que se cuestiona la responsabilidad de los protagonistas y los acuerdos básicos para la organización del sistema educativo, que para nosotros están recogidos en la Constitución, se da como una ruptura del pacto. En la Constitución están recogidas algunas cosas sustanciales, que son un consenso de fondo, que da espacio a la responsabilidad de las familias, que subraya la libertad de enseñanza, que coloca en su lugar la intervención del Estado para garantizar la educación en España, y hay toda una serie de afirmaciones. Acuerdos básicos que de alguna manera se ponen en discusión. Esto no es una cuestión, sin embargo, solo española.
porque podríamos pensar qué problemas tenemos en España. Bueno, pero no es una cuestión solo española. De hecho, si recordamos, el Papa Francisco, en el año 2019, un año antes de que estuviésemos con lo de la LOMLOE, había sorprendido con una invitación inédita a, entre comillas, reconstruir el Pacto Educativo Global. Reconstruir. Luego había habido un pacto que se había venido abajo y que lo había que reconstruir. Reconstruir el Pacto Educativo Global lo lanza en septiembre del 2019, lo confirmó, lo extendió, insistió en ello en el año 2020. El Papa considera que el obstáculo más grave para que la educación responda a los desafíos concretos de la vida de las personas y de los pueblos en nuestro mundo actual es la ruptura del pacto educativo. Dice en sus lenguajes muy expresivos, el pacto está roto, esto es una cita, el pacto está roto y muy roto y no se puede pegar o recomponer, no se puede zurcir, dice. Bueno, y lo considera el problema principal. En efecto, una utilización de la educación que llega a romper los pactos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que decíamos, se manifiesta en la quiebra de los consensos, de lo que significa la libertad de enseñanza, del espacio a la iniciativa social, de la responsabilidad de las familias, el desequilibrio de los protagonismos en la educación, de manera que los protagonistas que tendrían que tener una función la pierden, coge muchísimo protagonismo el Estado, pero esto solo significa luego en la práctica, más allá de que hace las leyes, que cae todo sobre los profesores. Los profesores se encuentran con un montón de responsabilidades educativas que no pueden cumplir, sufre la escuela con esta ruptura del pacto educativo. Se introduce una crisis en la educación, pero ¿por qué se la está utilizando? Se está proyectando un propio interés y se está olvidando el centro de la educación, que es el respeto y el cuidado del educando, de los alumnos, cuya centralidad en la educación se va quedando poco a poco en palabras. Se afirma, se habla de la prioridad de la persona, de la centralidad de la persona en la educación. Se habla, se pone en los prólogos, etc. Que está reconocida, como decíamos antes, en la Constitución, cuando se habla del derecho a la educación, del derecho a la libertad de enseñanza, etcétera, etcétera. Pero esta prioridad de la persona va siendo sustituida por un proyecto sociopolítico que introduce a la educación en una crisis profunda. Aunque no se afirma teóricamente, esta puesta en discusión de la prioridad de la persona se hace en la práctica y en los hechos. Porque se convierte a la persona en una abstracción, se la separa de su realidad concreta, porque la centralidad de la persona es la centralidad de alguien que existe en sus circunstancias familiares, culturales, morales, religiosas. El niño es un niño, una persona entera, con todo su patrimonio. Quitas el patrimonio, quitas la identidad, quitas la familia, quitas la dimensión religiosa y dices que mantienes la centralidad de la persona. Pero ¿y dónde está la persona? ¿De verdad todavía estás cuidando de esta persona concreta? Pues no, de la persona concreta no. Esta es la crisis fundamental de la educación, que afecta en primer lugar a la persona del alumno, y luego a las familias, y luego a la sociedad. Y por tanto afecta a la posibilidad de renovar la vida personal y social en nuestro mundo, que es una necesidad urgente. Esto es un diagnóstico, hecho así a vuela pluma, a partir de la experiencia que fuimos haciendo. Se puede discutir, podéis plantear problemas y discutirlo después, pero lo explico un poco más y a lo mejor os convenzo. Esta ruptura del pacto educativo, la crisis sistémica en la que se introduce a la educación, no se presenta normalmente así, en negativo, vamos a romper el pacto educativo. Eso no lo dice nadie.
Vamos a introducir a la educación en una crisis. No lo dice nadie. Se la presenta en positivo. Se dice, había un mundo, había un consenso, había un equilibrio de protagonistas, había un modo de funcionar y de existir, pero tenemos que cambiarlo por otro. Se hace una propuesta alternativa, presuntamente basada en un nuevo consenso que supera la situación anterior. Lo anterior hay que superarlo. Esta superación sería el fruto de la evolución histórica. Nuestra sociedad ha cambiado mucho, hemos evolucionado, etcétera, etcétera. Sería la expresión de otro marco social diferente del anterior, que concedía protagonismos de los que se dicen que eran privilegios hoy trasnochados. Se propone, en breve, superar lo anterior y, en concreto, superar la educación cristiana. Es decir, superar la presencia cristiana en la educación, muy amplia y muy articulada en nuestra sociedad, en nombre de un nuevo horizonte, que se pretende un horizonte que sí que sería realmente común a toda la sociedad. Una escuela pública y laica. Pública significa en realidad de titularidad estatal. Todos sabemos lo que significa la titularidad de las escuelas. Escuela pública significa escuela de titularidad estatal en este eslogan, y laica. Quisiera, solo por el gusto de recordar que escuelas públicas son todas. Todas están abiertas al público. Todas cumplen un servicio público. Todas están en el espacio público de la educación y se rigen por las mismas leyes. Todos los taxis son servicios públicos. Todas las farmacias son servicios públicos. Y así muchas otras actividades son servicios públicos y no son de titularidad estatal. Bueno, pues dicho esto, ¿qué se trata? Cuando se dice escuela única, pública y laica, se está diciendo escuela de titularidad estatal y laica, pues aclaremos, no quiere decir que lo público sea solo eso. Dicho esto, hay que decir, la escuela de titularidad estatal no tiene mal ninguno. Nosotros no estamos en contra de la escuela de titularidad estatal. Nadie está en contra de una escuela de titularidad estatal que puede ser muy necesaria para garantizar el derecho a la educación. No, lo que decimos es que públicos somos todos, pero que la escuela de titularidad estatal sea muy importante, nadie lo discute. El problema no está, por tanto, en la afirmación de una escuela de titularidad estatal, sino una escuela pública y laica. Sobre ello volveremos. Pero ahora quisiera insistir en que, como veis, no se trata de meras disquisiciones jurídicas. Cuando estuvimos en los diálogos con el gobierno, se decía, no, es que hay que insistir en los acuerdos Iglesia-Estado, y ellos decían, bueno, pero eso son privilegios, eso son cosas del pasado, hay que quitar los acuerdos sí, los acuerdos no, vamos a los tribunales por esto, vamos a los tribunales por lo otro, y daba la impresión de una lucha puramente jurídica. No lo es. Es un juicio de valor sobre la historia de la educación en España, sobre la historia de la educación católica en España y sobre la legitimidad de su marco legal. No es un debate sobre privilegios católicos. Es un debate sobre la interpretación de la historia de la educación en España, del papel que en ella juega la Iglesia y una puesta en discusión del marco legal para poder cambiar los consensos y plantear un nuevo sistema. Eso es lo que está en juego. El debate particular sobre los acuerdos era un signo de esta cuestión crítica. Porque si uno lo piensa, en los acuerdos, aunque esto solo por tener argumentos cuando charlamos luego en el café, en los acuerdos, ¿qué es lo que está en juego? En los acuerdos está en juego una cuestión antropológica y social fundamental, que la persona no hace referencia exclusivamente al poder político, la persona no hace referencia exclusivamente al Estado, no es exclusivamente un ciudadano. Por más que el Estado y el poder político evidentemente son necesarios y responsables de múltiples dimensiones de la vida de la persona, dimensiones de su vida temporal. Pero la persona tiene una dimensión específica y propia, vinculada al espíritu y a la verdad, a la relación con Dios y a la moralidad fundamental, y eso no es competencia del Estado.
la conciencia de la persona, por decirlo en términos menos religiosos, la conciencia de la persona no es competencia del Estado. Las más gigantescas crisis de civilización que ha sufrido la Europa contemporánea, las más horribles guerras, las peores destrucciones, las negaciones más grandes de la dignidad humana, que han sido enormes en el siglo XX y también bastante en el XIX, tenían esta base. El Estado es el que tiene que dar razón de la conciencia humana. Y el Estado dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es falso, por dónde tiene que ir la historia y todo lo que hay que hacer. Y se sustituye a la conciencia humana. Esto fueron los grandes totalitarismos del siglo XX, del nazismo al comunismo y muchas otras cosas por el estilo. Lo que está en juego no es poco. O sea, el Estado se ocupa de la vida temporal, pero no es aquel que puede controlar la conciencia de la persona, no es aquel que puede ser responsable exclusivo de la vida de las personas. Y en la educación esto se nota muchísimo. Esta certeza intrínseca a la conciencia cristiana, desde que nuestro Señor dijo, dad a Dios, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, esta conciencia intrínseca a nuestra fe cristiana, pero intrínseca a la historia de la libertad en nuestro Occidente, que la historia de la libertad en Occidente es la historia de la distinción del poder del Estado, de la reducción del poder del Estado a su ámbito y de la liberación de la conciencia y del espacio moral de la persona. Pensad que en Egipto el faraón era Dios y en Babilonia también, y los primeros cristianos murieron en nombre de la divinidad del imperio. Nosotros decimos no, el poder político no es divino. Es decir, bueno, ahora nadie habla de divinidad ni coge incienso con los ídolos, pero si tú dices toda la persona se refiere al horizonte del imperio y del poder público, estás diciendo lo mismo. La afirmación de que hay dos espadas, de que hay un espacio de lo temporal y un espacio de lo espiritual, que hay responsabilidades temporales y responsabilidades espirituales y que no son todas del Estado, está en la raíz de la libertad social de nuestras sociedades. Recordaréis a un aragonés que decía, la hacienda y la vida son del rey, el honor y la conciencia no. Es lo mismo que yo ahora acabo de decir y que es verdaderamente todo un mundo de construcción de la vida y por tanto también de la educación. Esto lo decía el concilio subrayando la trascendencia de la persona con respecto a todo poder político. La trascendencia de la persona es un término del concilio. Con respecto a todo poder político, a cualquiera, aunque sea cristiano, aunque sea el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, no. La persona siempre trasciende a cualquier fórmula de realización de la vida sociopolítica. Aunque las personas son quienes la hacen, pero nunca se reducen a el ámbito de lo social y de lo político. Y defiende el concilio para afirmar esta trascendencia la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Es decir, que es ilegítimo que un poder social o político impida, obligue, use de violencia, no respete la personal búsqueda libre de la verdad, especialmente de la verdad moral y religiosa. Eso es la libertad religiosa. Como veis, en este debate y en esta crisis están en juego perspectivas antropológicas fundamentales. ¿Cuáles son los límites de la competencia del Estado con respecto a la educación? No es una lucha por privilegios, sino por la comprensión de la educación, por la posición del Estado y por lo que pueda significar la educación católica. El debate sobre la clase de religión, os decía, es como un símbolo de todo esto. Y eso lo vamos a explicar ahora. La existencia de un debate, como lo hubo, no es signo de crisis, sino que signo de crisis es la falta de debate. El signo de la crisis es la falta sistemática de diálogo, el estar ausente del debate
o porque uno no quiere estar falto de conciencia y no sabiendo qué decir, o porque no le dejan estar, es excluido del proceso público de deliberación, por ejemplo, sobre la educación. Por tanto, que haya debates, en realidad no es malo. Que la posición de un profesor de religión genere debates es natural. Porque el profesor de religión significa muchísimas cosas que no he explicado. Significa toda una concepción de la educación, pone en cuestión muchísimas cosas. Y por eso es normal, no es extraño que se origine el debate. Lo que es extraño y lo que es inaceptable es que no se admita el diálogo, la deliberación conjunta, la consideración de las cosas, que se falte el respeto, que falte la posibilidad de un debate real, de un diálogo real. Eso es signo patológico. Pero que el profesor de religión sea en cualquier lado donde esté causa de un cierto debate es bastante natural. La participación en el debate es posible, sigue siendo posible en nuestra sociedad, aunque nuestra participación pueda ser poco deseada o no se nos invite siquiera, pero podemos. Y debemos luchar por estar en el debate público. Podemos estar en el debate público y podemos estar en esta gran cuestión educativa. Sí, la LOMLOE, con todos sus cambios, se sitúa en un marco que no es un marco partidista español simplemente. Es un marco más amplio de reflexión sobre la educación que está llevando a cabo la UNESCO, que está llevando a cabo la ONU, que está llevando a cabo la Unión Europea. Y en ese marco más amplio sobre los principios de la educación hablan de un nuevo contrato social sobre educación, por ejemplo, en la UNESCO. Se está haciendo un trabajo en la ONU sistemático para nuevas perspectivas educativas para el mundo. La Unión Europea está desarrollando proyectos de unificación de las perspectivas educativas en secundaria de cara al año 25 y de cara al año 30 y pretendiendo marcar el camino de la educación. La LOMLOE se sitúa en el medio de todo esto. Y este camino educativo permite el diálogo y el debate. Por dos razones. Primero, porque en los textos de referencia de la UNESCO, de la ONU y también en parte de la Unión Europea, aunque la Unión Europea es más pobre, se sigue afirmando la necesidad del pleno desarrollo de los alumnos, que no está mal. Se sigue afirmando la centralidad de la persona, la necesidad de la formación plena del alumnado. Se sí afirma que hay que educar a los valores, que hay que educar para la paz, que hay que educar para la convivencia en la pluralidad. Numerosos documentos incluso hacen referencia a las tradiciones religiosas, a las cosmovisiones diversas, dicen la importancia del diálogo interreligioso e intercultural. Lo dicen muchos documentos. Luego tenemos espacio. ¿Por qué lo dicen muchos documentos de la UNESCO, de la ONU? Porque son para el mundo entero. Y si aquí tú puedes tener un gobierno, o en Francia, que tiene como ideal la escuela única, pública y laica, eso no lo puede decir la UNESCO, porque llega al Pakistán, o a Indonesia, o a Arabia Saudita y le tiran el papel a la cabeza. Entonces tiene que hacer una propuesta en la que todos de alguna manera quepan. Y estas afirmaciones se hacen. El marco educativo global, no solo la UNESCO, sino el marco educativo al que tenemos todo el derecho de referirnos, da espacio al pleno desarrollo de la persona, a la educación en valores, a las tradiciones y a las identidades culturales y religiosas. Es verdad que los grandes documentos no son nuestra ley, pero es verdad que las leyes se hacen debatiendo y deliberando a partir de los marcos globales en que se sitúan. Esto ha sido el caso de la LOMLOE. Quizá también por eso el diálogo fue escaso, no se quería mucho diálogo. Teníamos mucha razón y muchas razones, más que el gobierno. Entonces, cuando tienes muchas razones, pues procuras no dialogar y hacer lo que tú quieres que es oportuno. El debate es imprescindible, es necesario, tenemos que estar en el debate. Porque todo este marco, que todavía es un marco utilizable, sensato, que tiene factores discutibles, pero factores muy aprovechables,
ese marco tiene que irse traduciendo. Y si nosotros no estamos ayudando en la traducción, muchas cosas no estarán. No podemos no estar en el debate. Ya se hizo la ley, hay que seguir estando en el debate. Porque aunque ya se ha hecho la ley, no se terminó el debate educativo por la aprobación de una ley. Continúa la reflexión sobre su aplicación. Continúa la reflexión sobre la educación. Como se puede ver en que continúan las campañas educativas. En el último acuerdo de investidura de PSOE y Podemos, que lo habréis leído porque yo lo leí en el periódico, ponía como uno de los puntos a propósito de la escuela que se defenderá la escuela única, pública y laica y se defenderá el laicismo. Decía directamente el laicismo en la escuela. Bueno, esa es una opinión política. No puede ser la única voz. Nosotros tenemos que estar, era para decir, el debate sigue existiendo. La ley se aprobó, pero sigue aplicándose, sigue habiendo reflexión sobre la educación, sigue trabajándose la conciencia social sobre lo que es la educación y cómo hay que vivirla, y habrá otras leyes. Y si nosotros no hemos estado nunca en el debate, habrá otras leyes en las que seguiremos sin estar dentro, sin capacidad de influir o de marcar horizontes que sean buenos. Por tanto, lo dicho, hay crisis. La crisis proviene de la voluntad de sustituir un marco, un consenso, unos planteamientos por otros. En España va con alguna dificultad porque hay una gran presencia de la educación católica, pero en realidad es una puesta en discusión de la historia de la educación y de la presencia de la educación católica para afirmar una escuela pública y laica. Bueno, lo dice el gobierno directamente, o sea, no hay en esto duda. En esto están en juego muchísimas cosas. No es una cuestión de disquisiciones jurídicas o de competencias del Estado, sino mucho más. Está en juego la persona, su concepción, la convivencia, muchas cosas, como ahora diré. Y esto tiene un camino y un modo, que es la conciencia nítida de lo que uno quiere decir y estar presente en el debate. Hasta aquí fuimos llegando en los trabajos de la comisión. Nos dijimos, bueno, sobre la clase de religión no nos han hecho mucho caso, pero quisiéramos hablar, por ejemplo, pues con otros partidos políticos. Pero ¿qué partido político tiene una propuesta sobre educación verdaderamente diversa? Hombre, no tienen a lo mejor los mismos horizontes, los mismos sesgos, pero una percepción adecuada de la educación correspondiente con lo que un católico diría sobre educación, ¿quién lo tiene? ¿Quién desarrolla esta percepción de las cosas? ¿Quién lo puede defender políticamente? ¿Dónde hay ámbitos sociales donde esto resuene y está influyendo? ¿Dónde está nuestro relato? Esa fue la pregunta con la que terminamos en la comisión. ¿Dónde está nuestro relato? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué no estamos en la educación? ¿Por qué no estamos estamos educando? Estamos en la educación porque estamos educando, y eso es lo fundamental. Pero ¿cómo no estamos en el debate? ¿Cómo puede parecer que el único horizonte lógico de comprensión de la educación es el del laicismo? ¿Cómo puede ser que el marco de diálogo sobre la educación lo determine el laicismo? Que es una posición equivocada y, por tanto, y al final contradictoria, como se podría demostrar. No puede ser. Es decir, habrá personas que lo defiendan. Yo eso no lo discuto. Me parece propio de un espacio donde hay diferentes posiciones ideológicas y diferentes posiciones o cosmovisiones. Muy bien, es una cosmovisión que yo puedo criticar, pero bueno, bien, existe, no pasa nada. Pero ¿por qué no está la nuestra? ¿Por qué no? Esa impresión sí la tuvimos desde la comisión, que a la hora de hablar, de hacerse presentes, de debatir, de proponer, estábamos como un poco faltos de aliento. Decían, pero deberíamos de tener más fuerza, más presencia, más recursos. Estamos algo faltos. ¿Dónde estamos? Es una de las razones por las que nos dijimos, no, hay que empezar a moverse. Tenemos que empezar a movernos, y vamos a empezar por lo pronto a vernos y a trabajar juntos y a ver qué está pasando, ¿no? Pues dijimos, vamos a hacer un congreso, del que luego hablaremos. Pero os decía, tenemos que saber qué queremos decir y cuál es el debate. Y nuestro debate, aquí en nuestra tierra,
es fundamentalmente con la propuesta de una escuela pública y laica. Pública en el sentido de titularidad estatal. ¿Qué significa? Bueno, pues significa la propuesta de la laicidad de la escuela, no, de la laicidad, la propuesta de la laicidad de la escuela estaría bien. Esto lo voy a decir entre paréntesis, más que nada porque nos conviene tener argumentos. Una escuela de titularidad estatal está muy bien. No tenemos nada en contra. Tanto no tenemos nada en contra que tendríamos que decir que toda escuela de titularidad estatal es en realidad un recurso educativo de la sociedad española. No es un recurso educativo de un partido político. Digo yo, las escuelas no son propiedades de los partidos políticos. La escuela, el sistema escolar español, las escuelas, los institutos, los edificios y todo, sí, lo gestiona y administrará el ministerio correspondiente, pero son una riqueza de la sociedad española. O sea, las escuelas de titularidad estatal son nuestras. No son de un partido, son nuestras. Son de la población. Son de las familias, son de la gente, son del pueblo, dilo como quieras, según como te guste hablar. Son de la sociedad española, son nuestras. Y en una escuela cuya propiedad al final es social de toda la sociedad, no puede haber nadie excluido. En una escuela que es nuestra no podemos estar discriminados. ¿Cómo consigues hacer una escuela de titularidad estatal? Es muy difícil. Pero lo que es cierto es que tiene que ser inclusiva. Lo que es cierto es que no puede ser discriminatoria. Lo que es cierto es que en ella estamos todos en nuestra casa. Si eres cristiano, estás en tu casa. En el instituto, como se llamen los institutos aquí, en el IES, el que sea, del ministerio en Zaragoza, tú estás en tu casa. No puedes estar discriminado. Cualquier persona con su identidad, su patrimonio y su cultura está en su casa, en una escuela de titularidad estatal que tiene que estar abierta a todos. Si alguien no puede discriminar, es la escuela pública. Llámale pública, la escuela de titularidad estatal. Si en algún sitio es absolutamente criticable y hasta denunciable la discriminación, es en una escuela de titularidad estatal, porque es nuestra. ¿Cómo me va a discriminar a mí? Porque soy cristiano y que soy cristiano, creo que soy cristiano. Y tú no eres cristiano, eres otra cosa. Pero la escuela es nuestra, es de todos. Luego, desde este punto de vista, habría que exigir muchas cosas. No hay ninguna razón para que se limite la presencia de nadie en una escuela pública de titularidad estatal. Y quien lo hace está seguramente incumpliendo alguna ley, aunque hayan hecho reglamentos para fastidiar. Eso es importante darse cuenta. Y por tanto no es la afirmación de que sea estatal o no el problema. La afirmación está en la concepción de la laicidad. La laicidad significa, en realidad, que el Estado no tiene una ideología propia. La escuela es de todos, no tiene una ideología propia. Podemos estar todos en nuestra casa. Eso es exigible, salvo que utilices, manipules el sistema educativo para otras finalidades. No digo que sea fácil, es difícil, muy difícil hacer eso, pero es lo que hay que hacer. Es el horizonte en el que tiene que moverse una escuela que vive de la laicidad. Para recordarlo, voy a hacer una cita de alguien absolutamente fuera de toda posible crítica o desconfianza con respecto a la laicidad, como es el gobierno francés. Sabéis que el gobierno francés tiene una política de los estados de la laicidad absolutamente agresiva. Parece ser que en lo que va de año ha habido prácticamente 500 denuncias contra profesores por atentado contra la laicidad en las escuelas francesas. Pues porque hicieron alguna alusión a alguna identidad religiosa. O sea, que estos son laicos, pero laicos agresivos. Y define el gobierno francés así. Es una cita. La laicidad no es una opinión entre otras. Están por encima. La laicidad no es una opinión entre otras, sino la libertad de tener una opinión. No es una convicción, es el principio que las autoriza a todas, bajo reserva del respeto del orden público. Esto es el gobierno francés, y a mí me parece bien. Así tiene que funcionar una escuela de titularidad estatal. No es una opinión, no tiene que defender una opinión, por ejemplo, el laicismo, sino que es la libertad de tener una, por ejemplo, que somos cristianos y queremos clase de religión. No es una convicción,
no son anticristianos, no son marxistas, no son lo que sea. Es el principio que autoriza todas las convicciones, la nuestra también. Entonces el problema está en la comprensión luego de la laicidad, porque hacen una comprensión de la laicidad negativa. O sea, ellos dicen, la laicidad quiere decir que tenemos que respetar unos valores que son comunes a todos, los valores de la República. Los valores de la República o los valores que quiera poner la ley estatal que nos corresponda, en este caso la LOMLOE, o los valores que quiera plantear, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea está planteando todo un esquema de valores comunes. Está planteando todo un trabajo para difundir valores comunes de la Unión Europea. Habrá que ver qué están diciendo. Pero bueno, tú tienes una serie de afirmaciones de valores, inclusión, no discriminación, igualdad, los que sean, ¿no? Y hay una conversión de la laicidad que los plantea en negativo. Estos valores, pero poniendo entre paréntesis la particularidad y la identidad religiosa de cada uno. Tú puedes hablar de estos valores, pero no de las identidades religiosas particulares. Por eso las denuncias. Entonces, tú puedes hablar de inclusión o de que todos somos iguales, pero no de las identidades religiosas. Es una negación, es una exclusión del ámbito escolar de todas las identidades religiosas. Bueno, caben 1000 objeciones. Haré una solo después. Pero caben 1000. Porque esos valores, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se transmiten? ¿Cuál es el proceso educativo? ¿Pueden transmitirse sin tener en cuenta la identidad de quien tienes delante? ¿Qué quiere decir transmitir una serie de valores de la República sin excluyendo del horizonte educativo todo lo que tenga que ver con la identidad particular de la persona? ¿Qué pasa? ¿Que haces tabla rasa y reconstruyes una cosa nueva? Porque los valores son valores personales, morales, que tienes que asumir. ¿Eso cómo se hace? Eso todavía no lo han descubierto en Francia, donde tienen un lío terrible en las escuelas, como todos sabemos. Pero hay otra cosa. ¿Cuál es en positivo el contenido de esta afirmación laicista? El contenido se llama laicista por este motivo, porque se pretende única, monopolística, por así decir, monopolio de la transmisión de los valores con la exclusión de las identidades particulares. Pero tiene un contenido también en positivo, no solo la exclusión de las identidades particulares. Y es la impresión de que enseñando así transmites lo suficiente al alumno. Me explico. Todos sabemos que una escuela, a través de la suma de las asignaturas, de los ámbitos, de las materias, de las enseñanzas, va generando una cosmovisión en el alumno. Le está generando poco a poco una percepción de la realidad, del universo, de la vida. Es inevitable. El niño va aprendiendo una cosa tras otra, tras otra, tras otra, se va haciendo una visión del universo. Claro, este laicismo está diciendo, no se necesitan las identidades para que la persona construya la visión del universo. Nosotros, con la transmisión de los contenidos científicos de las materias, con exclusión de las identidades particulares y de sus horizontes de moralidad, de religiosidad, etc., nos bastamos para construir la imagen del universo. No sé si os dais cuenta. Cuando en el siglo XIX se lanzó este proyecto, lo lanzó la República Francesa del XIX tras la Revolución, tenían un eslogan. El futuro tiene que seguir este principio. Más maestros, menos curas. Más maestros, menos párrocos. Los párrocos educaban. La Iglesia educaba. Más maestros. ¿Y qué hicieron? Una enciclopedia. La enciclopedia de D'Alembert y Diderot. ¿Para decir el qué? Que si tú quieres conocer el mundo, puedes. Y que si tú quieres conocer la realidad, te la ponemos capítulo a capítulo, ciencia a ciencia, contenido a contenido, toda. Y tú sabes estar en el mundo. Es en el fondo el mismo proyecto. Excluye las identidades. Basta la suma de los contenidos para que tú te vayas haciendo la visión del universo. Es, por tanto, una posición que tiende al monopolio, poco democrática, muy estatalista. Es una pretensión de Estado fuerte, choca con las familias, que tienen el derecho a
escoger la educación moral y religiosa de sus hijos, pero choca sobre todo con los alumnos, que no se sienten respetados, con toda la razón, porque no son respetados para nada. Y eso se ve mucho en Francia. En Francia han chocado masivamente contra los alumnos musulmanes, porque tú no puedes ir allí a decirle tu identidad propia musulmana, la pones entre paréntesis, por favor, según pasas por la puerta, porque eso no nos interesa en la escuela. Y dice el alumno, ¿cómo que eso no, si yo soy así? O sea, que lo como yo soy no te interesa. Pero lo que tú me quieres transmitir a mí, los valores de la República, a mí no me interesan. Con lo cual aquí no se entiende nadie. Ni yo te intereso, ni tú me interesas. Y aquello es un desastre. O sea, es que no respetan verdaderamente al alumno. Entonces, bueno, viene la pregunta inevitable. ¿Es posible construir una escuela que respete las identidades? Es una pregunta que surge a partir de esta revolución que quiso introducir un cambio en la educación de la sociedad francesa y española ahora, que lucha en realidad contra la sociedad para imponer sus horizontes. Pero es un problema que surge ahora más generalmente debido al aumentar la pluralidad de nuestras sociedades. Nuestras sociedades son mucho más interculturales, nuestras sociedades son mucho más interreligiosas. Se multiplican las identidades. ¿Qué significa esto para la escuela? ¿Qué significa para la escuela pública? Son las 12:24. ¿10 minutos? ¿O cuánto necesita? Un par de horas. Bueno, hago algo breve. Pues la tradición escolar en Occidente nace con el cristianismo, tal como la conocemos. Con el cristianismo y un poco también con la herencia griega y también romana, con el derecho romano se dice. Pero nace sobre todo con la vinculación con ese nexo extraordinario que se hace entre cristianismo y logos griego, la filosofía griega. Esto lo dijo muy bien Benedicto XVI, que lo tenemos allí en tamaño natural. Entonces, lo dijo del modo más... fue el que mejor lo dijo en los tiempos actuales, recordando cómo el cristianismo se presentó a sí mismo no en el mundo del helenismo cultural, se presentó a sí mismo diciendo: nosotros no somos una religión con otro Dios, nosotros somos amantes de la sabiduría, de la verdad, del logos. Nuestro horizonte es la verdad, el logos. ¿Esto qué significó? Que nosotros hicimos una alianza con la razón desde el principio. Y dijimos que el logos, para nosotros, era un horizonte de comprensión y de inteligencia de la realidad toda, de lo humano y hasta de Dios. Nosotros empezamos a hacer teología positiva. O sea, nosotros hemos dicho, se puede pensar, el mundo está construido por un logos lleno de sabiduría, se puede pensar todo, pero se puede pensar en Dios, que se nos ha desvelado, se puede pensar en todo. Y entonces esta apertura radical a la razón, esta confianza radical en la razón, que provino, que floreció de manera espléndida en la tradición bíblico-cristiana y tuvo un injerto excelente con todo el mundo helenista, esto dio pie a lo que nosotros consideramos una escuela. Una escuela es un lugar donde la centralidad lo tiene la persona, el niño, donde la educación está pensada para su bien y por tanto para el de la sociedad, pero para su bien como persona, con su fin último, no para manipularlo al servicio de terceras, de intereses terceros. Los padres le quieren a su hijo. Quieren que su hijo crezca, que sepa estar en el mundo, que sea feliz, que sepa hacer cosas, que sepa defenderse. Le quieren mucho a su hijo. La escuela está hecha para eso. Tiene en su horizonte el niño, su vida, su fin verdadero, la ordenación inteligente de las cosas, la comprensión de la realidad. Y el cristianismo lanzó, de hecho, todo un camino paulatino de escuelas, universidades, etcétera, basado en esta profunda convicción.
nosotros hacemos un ámbito de educación profundamente razonable. El método de la escuela es lo razonable. Y el cristianismo no tuvo miedo de ello, porque decía, porque también nuestra fe es razonable, porque nuestro Dios es amor y es logos, y la caridad es verdad, y la verdad es caridad, y no tenemos problema ninguno, y podemos pensarlo todo, y debemos de pensarlo todo, porque como tenemos fe, queremos vivir con fe todo. Queremos vivir desde nuestra fe y por tanto entenderlo y hacer las cosas adecuadamente en todos los ámbitos, en nuestro mundo concreto. Así nace una escuela que no tiene miedo de incluir los horizontes todos de la vida, también los morales y religiosos. Esto fue así durante muchos siglos y esto es lo que está siendo puesto en cuestión. Se puede hacer. La escuela católica es la expresión de que la escuela es posible en el mundo, de que una escuela verdadera que respeta al alumno, que le respeta su centralidad, que quiere que el alumno alcance su verdadero fin, es posible. Una escuela que contemple las dimensiones de la existencia de la persona todas y se acerque a ella razonablemente a todas, es posible. Tan posible es que nosotros la hemos hecho. La hemos hecho siglos y la seguimos haciendo hoy y está aquí para que la veas y es posible. Y por tanto tú tienes que hacer una escuela en la cual estos valores esenciales de la educación que nadie discute se realicen. Y no debes de hacer una escuela donde estos valores esenciales de la educación que nadie discute no se realicen. El laicismo plantea que esto no se realice. El laicismo te dice, no, una serie de valores abstractos que define el Estado, los que sean, los que yo quiera, pero sin tener en cuenta lo más esencial de la realidad del niño que tienes delante. Todas las dimensiones de su patrimonio cultural, moral, familiar, religioso, todo entre paréntesis. Digo, ¿pero eso qué escuela es? ¿Cómo educa todavía al niño? ¿Cómo lo respeta en su libertad de conciencia? ¿Cómo usa la razón? Si no la va a usar, porque no va a tematizar todas estas cuestiones fundamentales como sí hace la clase de religión, que tematiza las cuestiones fundamentales de la comprensión moral y religiosa para que el niño conozca, pero no solo conozca, sino entienda, y no solo entienda, sino que verifique y se diga, sí, para resolver este problema hay que mirarlo así, con la fe. Pero para que lo vea razonablemente. Entonces, bueno, la escuela es posible. La escuela tiene que tener el espacio y el ámbito correspondiente a las dimensiones personales del niño. No puede no tenerlas. Lo dicen todos los documentos así supranacionales. O sea que en esto estamos en buena compañía. Todos lo dicen. Luego, a veces no saben muy bien cómo hacerlo. Pero si no saben cómo hacerlo, nosotros podemos ayudar. Pero tenemos que entender lo que estamos haciendo para poder decir cómo hacerlo. Entonces, es cierto que todos compartimos una serie de valores comunes, de una percepción de la humanidad propia de nuestra sociedad, que va cambiando con el tiempo. La percepción de lo que serían los valores mínimos, antiguamente se decía la ley natural, después de la Segunda Guerra Mundial decían los derechos humanos. Ahora ya no se saben qué decir, pero llámale valores comunes, llámale estándares mínimos que tiene que respetar toda educación. Eso es cierto que debe de existir. No solo debe de existir, sino que existen. Toda sociedad tiene una serie de estándares mínimos, más o menos acertados, porque la percepción de los estándares de humanidad, de realización de la vida humana, mínimos, se adquieren en la historia, se adquieren en viviendo, pensando, trabajando, y puedes estar muy equivocado y pensar que la esclavitud es estupenda, hasta que poco a poco vas comprendiendo cómo es la... Bueno, la sociedad tiene inevitablemente una percepción de unos valores mínimos que aseguran la convivencia. Nosotros los tenemos en la Constitución. Y tiene que haberlos, no hay más remedio, los hay. ¿Nosotros tenemos que decir esos son los valores de la humanidad tal cual? No. Pero son los valores con los que nosotros vivimos y dialogamos. Si nosotros queremos vivir hoy la fe, ¿cómo la vamos a vivir? Más que dialogando
con este grupo de estándares mínimos imprescindibles para toda escuela. Y esto debe de hacerlo toda identidad. Hay cosas que ya no son discutibles. Por ejemplo, en la escuela no es discutible que la persona tiene que usar la razón. No es discutible la libertad de cada uno. No es discutible el respeto del prójimo. No es discutible la necesidad de la justicia. No es discutible, muchas cosas no son discutibles que se pueden afirmar sin problema. Otras serán más discutibles. Bueno, no pasa nada. En la escuela todos tienen que confrontarse, porque claro, en la escuela no vas a enseñar simplemente tus ideas religiosas. Vas a ayudar al niño a comprender a conocer y comprender su patrimonio religioso. ¿Cómo lo comprende? Confrontándolo con la realidad a la que tiene que responder este patrimonio. La realidad es la realidad de la realización de la humanidad en este mundo. O sea, cuando tú estudias física, estás haciendo estudios que están destinados a verificarse en la realidad de los experimentos de la física y los trabajos de la naturaleza física, ¿no? Cuando tú estudias ámbitos referentes a las dimensiones morales y religiosas, ¿a qué te estás refiriendo? A los ámbitos de realización de la humanidad, del ser persona, del realizar el ser persona, del vivir en sociedad. Hay unos estándares mínimos. Tú tienes que verificarlo. Por ejemplo, los hombres y las mujeres somos iguales, si me permitís. Entonces, tú puedes tener una percepción desde tu casa, pero en nuestra sociedad hay unos estándares mínimos. En la nuestra, los hombres y mujeres somos iguales. Tú puedes tener una tradición, la que sea, pero tienes que confrontarte con estos estándares mínimos. Y tienes que ver si responden o no. Esto es lo que es un método inevitable. Uno podría decir, no nos gustan los estándares mínimos, te da igual. Los hay, existen. Entonces, lo que es importante es que se salvaguarden los derechos fundamentales, las cosas más importantes, y luego que tú sepas que tienes que entrar en diálogo. El cristianismo lo puede hacer sin problema. Nosotros construimos el currículo diciendo que nos digan que hay que hablar del respeto de la naturaleza, que lo pongan. Nosotros hablamos del respeto de la naturaleza. Que hay que hablar de la igualdad, de dignidad y de derechos de todos los seres humanos. Nosotros hablamos de eso. Nosotros hablamos de la realidad. Desde la fe cristiana ayudamos a la persona a conocer su fe y a verificar si funciona o no funciona. Si es verdad o no es verdad. Eso es muy importante. Porque todas las personas tienen que poder verificar razonablemente la pertinencia de su fe. ¿Y dónde lo hacen? Sin la clase de religión, sin una educación católica más generalmente, pero sin la clase de religión en específico, ¿cómo verificas lo razonable de tu fe? Y si no verificas lo razonable de tu fe y los problemas comunes al mundo de hoy los tienes delante y tu fe no responde, ¿qué pasa? Que dejas la fe y respondes a la realidad. No tendrá que ver con la pérdida de la fe de los adolescentes bastante, que tenemos que hacer más clase de religión. O sea, los jóvenes tienen que dar pasos, tienen que crecer en la inteligencia, también de su mundo moral y religioso. Y eso va a tener lugar en todo caso, bien o mal, con educación o sin ella, tiene lugar. Y después deciden, porque no pueden no decidir, tienen que vivir. El mantener la adhesión a la fe pasa por ver que efectivamente es lo razonable, es lo pertinente, es lo que responde. ¿Lo que responde a qué? A aquellos desafíos que están presentes hoy en la educación. Por eso no tiene mucho sentido hacer una clase de religión para que el niño se confronte con montones de cosas que no están en su realidad, que no están en la realidad. Porque no tenemos que enseñar la fe, sí que tenemos que enseñar la fe, pero tenemos que enseñar la fe en relación con el conjunto de aspectos y dimensiones de la vida con las que se está confrontando el alumno. Este método que nosotros desarrollamos es el que tiene que hacer cualquier otra identidad religiosa o cultural. Tú tienes que asegurar desde la laicidad del Estado una serie de mínimos, estamos de acuerdo. Esa serie de mínimos pueden ser más o menos felices, estamos de acuerdo, pero no dependen de nosotros, dependen del camino de la sociedad. Y a nosotros nos interesa dialogar
con nuestra sociedad concreta, porque nuestros niños van a vivir en esa sociedad concreta. No nos interesa educarlos para vivir en la Edad Media, más que nada porque no están en la Edad Media. Y van a salir por la puerta y van a dejar la fe. Entonces a nosotros nos interesa educar a los niños para que se puedan vivir, razonar, entender con fe las realidades con las que se confrontan diariamente. Por esa razón es imprescindible la clase de religión desde el punto de vista de la Iglesia, pero es imprescindible la educación de estas dimensiones de la persona desde cualquier punto de vista. No da tiempo de terminar. Yo solo os diría para acabar una cosa. Como nuestra fe es tan estupenda, está tan bien hecha y es tan perfecta, tiene el añadido perfecto para facilitar el diálogo. Y es que nosotros sabemos que aquello a lo que hemos llegado nunca es toda la verdad. Nosotros sabemos que aquello a lo que hemos llegado es siempre más pequeño que lo que Cristo nos quiere dar. Sabemos que somos pecadores, que estamos limitados, que nuestra inteligencia de la fe es escasa. Sabemos que la verdad en nuestro Señor es más grande, que la plenitud está por delante en la escatología y que por tanto podemos estar deseosos de hablar con cualquiera porque podemos aprender de cualquiera. Porque en cualquiera podemos encontrar el eco de la verdad. Y lo bueno es que nosotros lo podemos reconocer sin miedo. Porque no tenemos miedo a reconocer la verdad allí donde esté. Sabemos que al final en Cristo está toda. Pero en cambio nosotros tenemos que hacer un camino. Lo tenemos que hacer en nuestro mundo, con nuestros problemas. Y dialogando con la gente también de otras posiciones, pues porque sabemos que nosotros tenemos que hacer un camino y que ese camino se hace dialogando y razonando. La apertura, llámale escatológica, abre el camino de la razón, porque nos obliga a razonar, a buscar. Nosotros somos introducidos a la verdad por la fe, pero parte fundamental de la verdad del hombre es que no ha llegado, que es un buscador, que es un caminante. Por tanto, la verdad a la que nos introduce la fe es que nosotros estamos en la búsqueda de la verdad todavía. No porque no la haya, o no porque no hayamos encontrado a aquel que es la verdad, sino porque nos queda mucho camino que hacer. Y en ese camino que está destinado a hacerse en tu mundo y con tu gente, el diálogo es un gran instrumento. Porque va a ser en relación con las demás cosas, con las demás realidad y con las demás personas como tú crezcas. No vas a crecer metido en una burbuja. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros la educación católica no tiene problema. Puede existir con toda naturalidad, puede aceptar a todo el que venga a sus clases. Pero en una escuela estatal o en una escuela no cristiana tiene que haber este horizonte de vida y nosotros estamos particularmente obligados, llamados, deseosos de un diálogo real. Siempre nos hará bien. Entonces, bueno, eso es importante porque en esto también nos podemos encontrar con cualquiera. Las demás posiciones ideológicas no van a tener siempre esta flexibilidad. Van a tender a, como nosotros tendemos, a focalizarse, a afirmarse, a absolutizarse. Nosotros también tenemos la tendencia. Todos tenemos la tendencia, pero nosotros tenemos la tendencia, pero también tenemos la penitencia. O sea, tenemos la tendencia a absolutizar lo que pensamos, pero también tenemos el aguijón que nos dice, pero no puedes. A lo mejor otro tiende a absolutizar. Pero tiendas o no tiendas, este espacio de diálogo lo agradecen todos. Es bueno para todos, es connatural a todos. Y, en fin, en este sentido yo creo que hacemos un bien estando presentes. No pude hablar mucho de la clase, tengo que terminar. No pude hablar mucho de la clase de religión, pero sí indicaros que el profesor de religión es signo de estos horizontes educativos. En un mundo en el que no se ven con claridad, no nos extrañemos de que no se vean con claridad. Nosotros muchas veces no los vemos con claridad. En un mundo en que no se ven con claridad molestas, porque tienes una capacidad de valorar, pero también tienes una capacidad, llámale profética o crítica, que la tenemos, que no está destinada a criticar a nadie, porque está destinada a hacer camino, y nosotros también somos criticables y también tenemos que hacer camino. Pero esta capacidad de dialogar, de ver, de reconocer la verdad y el bien sin miedo, y también ver los límites, porque tenemos que ver los nuestros, la tenemos. Entonces resultas molesto. Resultas molesto porque estás hablando de la centralidad del niño.
de sus horizontes verdaderos, de que no puedes olvidar dimensiones esenciales en la educación. Resultas molesto porque estás siendo una crítica para aquel que está queriendo adoctrinar, porque eso sí que es adoctrinar, imponiendo sus ideas de cualquier manera y sin respetar la conciencia del niño. Y resultar molesto, porque si no estuviera se notaría menos. Pero más allá de que resultemos molestos, somos un gran bien en el medio de la escuela pública. Hacemos presente los horizontes reales de la educación. Y la escuela católica es un gran bien en el sistema educativo, que tiene que crecer todavía mucho en conciencia de sí y en capacidad de expresión, porque tenemos que tener mucha más presencia, mucha más capacidad de diálogo, mucha más influencia en el discurso público sobre la educación. Para eso hacemos el Congreso, que no me ha dado tiempo de hablar del Congreso. Pero pensad una cosa, en el Congreso hablaremos de experiencias. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos diciendo parecen palabras hasta que se convierten en obras. Y nosotros tenemos muchas formas concretas de realizar esto, en grande y en pequeño, en gestos sencillos y en estructuras escolares enormes. Pero de muchas maneras se hacen estas experiencias. Expresarlas, dialogarlas, abrir los horizontes de comprensión es muy importante. Es el camino en el que una propuesta educativa puede llegar a realizarse. El diálogo entre aquellos que están haciendo una experiencia cargada de sentido es muy importante. Y este camino, el de poder valorar todo lo que de experiencia cargada de sentido se está haciendo de mil maneras, pues es uno de los ejes fundamentales del Congreso. Pero no sigo porque ya sé que me he pasado mucho con el tiempo. Ahora tenemos unos minutos para hacer preguntas y mientras las pensáis y David se ofrece a entregar el micrófono, yo tengo unos minutos de publicidad para lo que no le ha dado tiempo a don Alfonso, que es el Congreso. Entonces tenéis que apuntaros cada uno por vuestra cuenta, como allá queráis, en la página web de Hacia el Congreso 2024. Así es la página web. Cada uno os apuntáis en el ámbito que, bueno, hacia el Congreso 2020, es que también es largo, hacia el Congreso 2024, educación y cultura. Pero bueno, ya les saldrá, si ponen hacia el Congreso. Sí, con eso ya os sale. Y solamente para que lo sepáis, impresiones. Yo toda la semana recibiré las personas que se han apuntado de Zaragoza. Entonces, impresiones. Desde la comisión nos van a mandar a todas las diócesis, no solamente aquí. En este momento, o el miércoles pasado que tuvimos reunión en Málaga, había 0 personas de Zaragoza. Pero a partir de esta jornada yo creo que tenemos que llegar a muchas más. Tenemos la idea de poner un autobús a disposición de los que quieran ir. Vosotros os matriculáis y la diócesis pues pone el autobús hasta que lleguemos a 2 o 10 autobuses, como fueron a la JMJ, los que sean. Bueno, ¿hacéis alguna pregunta a don Alfonso? Como habéis visto, ha sido todo pues fundamentos de la presencia de la clase de religión y de la presencia de la Iglesia en la educación. Tenemos que estar presentes en el debate público y una de esas maneras, ya veo que hay mucha inquietud por las preguntas y esto, pues David, encantado. Tenemos que estar en el debate público, tenemos que sepan todo lo que hacemos y también, ¿por qué no?, hacer también, después del Congreso, una prospectiva de hacia dónde vamos y adelantarnos a todos estos compromisos de la UNESCO, de la ONU, que nos ha descrito don Alfonso. Bueno, del Congreso se puede hablar un poco. Los horizontes de la ONU y de la UNESCO, etcétera, pueden estar más o menos bien. Es para que tengamos en cuenta que en realidad la sociedad se está moviendo entera, cambiando en el mundo de la educación. Nosotros educamos por una pasión
muy antigua y muy cercana. No necesitamos que nos motive ni la UNESCO ni la ONU. Vamos a seguir haciéndolo. Yo sí quería indicar sobre el Congreso, tiene 9 ámbitos. ¿Por qué? Pues porque realmente el espacio de la educación, de la Iglesia en la educación en España es impresionante. Y ni nos conocemos. Yo no sabía del Colegio Diocesano de Zaragoza, que era el más grande, había sido el más grande de España y a lo mejor aún lo sigue siendo, y las dimensiones y la realidad que tiene. Es que, ¿quién lo sabe en Galicia? No sabemos ni que existe. Pero quiero decir con esto que no sabemos los unos de los otros. La Iglesia es una realidad inmensa. Hemos puesto 9 ámbitos porque los hay. Hay profesores de religión, un ámbito. Hay profesores que son cristianos y que están enseñando toda clase de materias en toda clase de escuelas y que se pueden estar muchas veces preguntando cómo estoy yo en la escuela o cómo enseño. Profesores cristianos. Hay escuelas que son escuelas de identidad cristiana, que son nuestras y son muchas, a lo mejor, no sé cuántas son, pero entre 2.500 y 3.000 sí. Luego tenemos universidades ahí en Zaragoza, pero creo que son no sé cuántas universidades las que tenemos en España, y centros universitarios. Hay más de 30 centros de formación del profesorado de la Iglesia. La gente no suele saber eso. Colegios mayores, residencias universitarias. Tenemos escuelas especiales estupendas para educación de niños con necesidades especiales, que son experiencias preciosas que normalmente tampoco conoces. Tenemos escuelas de formación profesional impresionantes. Las mejores escuelas de formación profesional de España son de la Iglesia. Tenemos espacios educativos no formales. Con respecto al ocio, con respecto a iniciativas de muchos tipos culturales, de presencia social, de muchas maneras. Bueno, es una presencia inmensa, en la cual que hay que valorar. Yo os decía ahora al final, porque dicen, pero todo eso que decís son palabras, no son palabras. El diálogo y el futuro de la educación pasa, el futuro del debate público sobre educación pasa por el diálogo que llaman informado. Un diálogo informado es un diálogo hecho por personas que tienen una información debida a la experiencia educativa que están haciendo. De modo que hablas con otros que también tienen rasgos, realizaciones, experiencias, dificultades, etcétera, vinculadas con el mismo horizonte y das pasos. Y elaboras pensamiento y encuentras soluciones y construyes y vas, porque es irreal construir un horizonte educativo por decreto, totalmente irreal. La experiencia de los gobiernos, dicho sea de paso, con las leyes educativas es que hacen las leyes pero no consiguen que se cumplan. Es decir, las leyes se cumplen e influyen mucho, pero todo el prólogo de competencias, de perfiles de salida, de formas de trabajo, de ámbitos, de colaboraciones, al final se consigue de aquella manera. O sea, la idea, tenemos que cambiar el mundo educativo y haces un documento, pero no cambias nada. O sea, la experiencia que tienen es que hacen los documentos, hacen las leyes, pero la sociedad no se mueve así, a toque de corneta. Bueno, había una pregunta, Belén, creo que quería preguntar. Sí, yo quería primero darle las gracias por todo lo que ha compartido con nosotros, que es una riqueza, y luego que dentro de toda esa variedad estamos 4 gatos, que somos las 4 escolanías que quedamos vivas en España y que también somos una forma de educar y que además educamos en la dimensión estética y la dimensión religiosa, que siempre ha ido de la mano y que el cristianismo siempre, pues bueno, hemos llevado a gala en educar en esa dimensión y que nos sentimos particularmente en la Escolanía de Zaragoza de los Infantes del Pilar. Muchas veces nos sentimos al margen del sistema educativo, aunque estemos dentro, no tenemos con quién compararnos, no tenemos estructuras a las que después podamos salir y nos es muy difícil. No estamos tampoco en la página de la conferencia porque somos muy pocos, pero cuando llamé a Bernardino la semana pasada dije, ¿cómo nos apuntamos? La escolanía, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? Porque no somos formación profesional, no somos un colegio al uso, bueno, en fin, que también estamos ahí y que si podemos participaremos en el Congreso
y a No, ver si si vemos podéis, alguna luz. no, tenéis que participar. Está el ámbito de colegios, que además es el más grande, que tiene hasta 500 posibles. El aforo de, bueno, el congreso no lo hemos dicho, es en IFEMA, es en Madrid, y es un ámbito donde el aforo son 1886, me parece. Y dentro de ese ámbito vosotros estáis en colegios, es un colegio privado que solo tiene primaria. A ver, es una cosa muy cierta lo que has dicho. No habíamos pensado en las escolanías. Tienes razón. Pero es un ejemplo de lo que os acabo de decir, si es que no sabemos ni nosotros mismos. La pluralidad inmensa de recursos y de iniciativas y de actividades, que tenemos que empezar por ahí. Entonces, porque tiene una enorme relevancia para la construcción del futuro, el partir de las formas de realización concretas. ¿Dónde poner escolanías? Pues a lo mejor en colegios, y si no, pues ya veré. Pero yo se lo diré a las gentes que están trabajando, a lo mejor podíais cantar. Ya ves que te van a meter en un compromiso. Pablo quería preguntar. Sí, en esta interesantísima reflexión que ha hecho la Comisión de Educación y Cultura, es posible que hayan tratado también de que esta propuesta de las escuelas católicas, tan interesante para la sociedad, bueno, hay que mirar cómo están las escuelas católicas. Entonces, ¿hasta qué punto es posible llevar adelante tal propuesta si en no sé cuántas, pero seguro, en escuelas católicas hay pocas familias católicas, pocos alumnos católicos y a lo mejor menos profesores católicos? Gracias. Muy bien. Sí, es un problema completamente real que se plantea de muchas maneras. Yo creo que de todos los modos hay una preocupación bastante generalizada en escuelas católicas por la identidad. Yo creo que de todos los modos, sin una capacidad de expresar positivamente lo que significa la identidad católica de la escuela, no se resolverá. A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer razonablemente. Tú puedes llevar adelante procesos de selección del profesorado. Hay muchas cosas que no necesito yo comentar porque lo están haciendo, ¿no? Desde las escuelas con mucha más experiencia de la que yo tengo. Pero la necesidad de poder decir adecuadamente cuál es el horizonte de una educación católica, eso es importante. El último documento del dicasterio correspondiente de Educación y Cultura, creo que se llama, sobre el tema es reciente, es de hace 1 año y medio por ahí. Se llama La identidad de la escuela católica en diálogo o algo por el estilo. Es un documento sobre la escuela católica como tal. Y su afirmación de fondo es que lo que nosotros necesitamos es crecer en conciencia de nuestra identidad. No es que no tengamos identidad, pero tenemos que crecer en conciencia, o sea, en capacidad de entenderla y de expresarla. Yo creo que eso es decisivo. Y luego hay un segundo factor, y es que es también una cosa que desearíamos con el Congreso, que no nos vamos a encontrar solo para decir que buenos somos, sino también para ayudarnos. Es decir, nosotros necesitamos cada vez más compartir. Pues compartir buenas prácticas, compartir experiencias, compartir capacidad de reflexión, abrir camino a un trabajo conjunto en positivo, por supuesto. Pero compartir también dificultades, compartir necesidades, ver caminos de futuro también. Nosotros tendremos que pensar en caminos de futuro en muchos temas. Es evidente que no todos los colegios concertados que ahora tenemos van a sobrevivir 10 años. Es evidente, sin embargo, pero nosotros necesitamos tener una conciencia muy lúcida, muy clara de la misión educativa de la Iglesia. Lo necesitamos también como obispos. Tenemos que entender que sin la educación no habrá fe, que sin la educación no habrá transmisión de la fe, porque la fe es educación. O sea, tú con la fe conformas la mentalidad, la mente, la inteligencia, la voluntad, conformas la persona. Si la fe no conforma la persona, no hace nada, permanece fuera.
De manera que nosotros tenemos que tener conciencia de la prioridad, de la urgencia, de la importancia que tiene la educación para la fe, para la vida de la Iglesia. Siempre la tuvo. Por alguna razón hemos sido nosotros, los cristianos, quienes han estado en la raíz de los horizontes educativos de la sociedad occidental. Pero necesitamos recuperarlo. Hemos descansado mucho en que la cosa funcionaba sola. Hoy empieza a no funcionar sola. No podemos dar por descontado la educación católica. Tenemos que cuidarla. Esto va a significar, pues, planteárselo, pero como en lo del Congreso, en lo que antes decía, también aquí, pero de cerca, en concreto, ver cómo nos ayudamos, el tener la conciencia de que somos Iglesia, de que como Iglesia podemos y queremos educar, que queremos educar a nuestros hijos para empezar. Y queremos que nuestra propuesta educativa sea un testimonio claro de lo que puede ser la educación en medio de la sociedad, pueda marcar caminos de educación para la sociedad, pueda tener una cierta función profética para evitar desvíos. Bueno, pero sobre todo que queremos educar a nuestros propios hijos, que no podemos no educar. Y si vemos con nitidez la absoluta urgencia de la misión educativa de la Iglesia, pues podremos en lo concreto de nuestros ámbitos ver cómo hacemos, cómo colaboramos, cómo unimos fuerzas. En fin, para eso también pensábamos que fuese útil el Congreso, porque para eso primero tenemos que conocernos, saber de nosotros y poder afirmar que queremos ayudarnos entre todos, que va a ser necesario. Pero pensábamos que también pudiera ser como un ejemplo de que podemos encontrarnos los protagonistas de la vida educativa y hacer un camino juntos que es útil y bueno, porque necesitamos compartir de muchas maneras. Y que esto que hacemos a nivel nacional es bueno hacerlo a nivel más local, no sé a qué nivel, puede ser a nivel de la comunidad autónoma o de la provincia o de la diócesis o de la ciudad, no lo sé, pero que este encuentro y esta colaboración y este pensar juntos el futuro es un camino bueno a nivel que necesitamos todos juntos en España, pero que necesitamos hacerlo en concreto, para cuidar de nuestra casa, para cuidar de los nuestros, de nuestro entorno, porque será así como lo podamos hacer. Como os decía, por legislaciones generales no funciona. La legislación general es la expresión de una idea de fondo. Tenemos que entender las ideas, tenemos que saber quiénes somos, pero la realización es concreta. Bueno, pues reiteramos nuestro agradecimiento a don Alfonso y don Carlos. Sí, yo quiero agradecer a don Alfonso el que haya venido y sobre todo el pensamiento que nos ha impartido. Yo creo que nos ha abierto horizontes, nos ha hecho mirar los fundamentos y también fruto de la invitación que él nos hace. Al final le invitamos para que nos motivase para participar en el congreso que hay en febrero. A veces la motivación puede ser directamente hablando del congreso, pero a veces también, como él ha hecho, planteándonos las cuestiones fundantes de las que quizá no tengamos la solución y que entendemos que puede haber espacios donde podamos compartir, donde podamos buscar juntos esa solución. Yo creo que la diócesis de Zaragoza tiene que estar presente en el congreso. Yo os pediría que hicierais un esfuerzo personal y como instituciones para que pudiéramos aportar luz. La Iglesia de Zaragoza tiene mucha riqueza. Una de las suertes que tiene el obispo es que tiene la capacidad de poder sobrevolar, porque en las tareas pastorales me toca estar con las comunidades, con las instituciones, y tenemos una gran riqueza. A veces estamos metidos en lo nuestro y parece que se nos diluye. El poder compartirlas en un congreso como el que ha organizado la Conferencia Episcopal puede ser muy importante. Por un lado, por lo que podamos aportar, que ahí es donde yo os pediría el esfuerzo a la hora de participar, aunque sea sacrificar un día, pero merece la pena. Y luego lo que nos puedan aportar los demás. Fijaros que hay cuestiones que todos nos planteamos y que es una reflexión que tenemos que compartir. Es una oportunidad, yo creo que es una magnífica oportunidad. Después de 100 años nos volvemos a convocar en un encuentro como este. Son pequeños momentos históricos, pero
también obedece a una urgencia en este momento, en el que tenemos que hacer grandes planteamientos porque tenemos que ser luz en nuestro contexto social. Con lo cual yo os pediría pues, que a través de Bernardino, de la delegación, pudiéramos dar respuesta. Tienes mucho que aportar. No te quedes en casa. Tienes mucho que aportar. Con lo cual, vence la perecilla que te puede dar, apúntate y cuando vuelvas intentaremos ver cómo nos enriquecemos mutuamente, porque seguro que traéis experiencias que luego podamos aplicar en nuestra iglesia de Zaragoza, que también las necesita. Necesitamos reflexionar cosas. Me olvidé de decir una cosa al hilo de lo que don Carlos ahora os comentaba. El aportar se puede hacer, por supuesto, yendo, pero hay también en la página una pestañita para aportar, porque queríamos que de todas las partes se pudieran aportar experiencias o reflexiones, o las dos cosas. No tiene que ser largo, es un formulario donde queda espacio para un folio y medio, bueno, lo que sea, pero no es mucho. Y eso lo podéis hacer, vayáis, si no podéis ir el 24, como si vais. Las aportaciones que hagáis de la experiencia vuestra, o de vuestras preocupaciones, o de vuestras reflexiones, serán todas muy bienvenidas. Entonces, si por casualidad miráis la página y veis que pone ahí una pestaña, mi experiencia o mi reflexión, es para eso, es para que el que quiera pueda enviar, y eso se tiene todo en cuenta.